Dios es espíritu eterno que para manifestarse materialmente creó el universo. El universo incluye el tiempo, el espacio, las galaxias, las estrellas, los sistemas solares, la Tierra, la naturaleza, los seres vivos y por fin a los seres humanos. Dios es el diseñador y creador, esto es, de la nada, con su sola palabra, creó y en un momento determinado recreó la tierra. Siendo el creador, es el dueño legítimo de toda su creación. Puede afirmarse con toda seguridad que todo lo que existe tiene su origen en él y se sostiene con su poder. Dios es amor. Ama a los seres humanos. Por ello, aunque es espíritu, se hace visible al ojo humano. Cuando se hace visible a las personas, se habla de una manifestación divina o teofanía, que a su vez se compone de dos palabras. Teos, que quiere decir Dios, y paino, manifestación o aparición. La manifestación divina no se refiere a la esencia divina, sino a su presencia adaptada a la comprensión y capacidad humana. O sea, son manifestaciones visibles o audibles mediante las cuales Dios se revela directamente a los seres humanos. En cada caso puede resaltar distintos aspectos de la percepción de lo divino, ya sea visual, sensorial o emocional. La esencia divina es la naturaleza fundamental de Dios, que es eternidad, bondad infinita, justicia perfecta y amor incondicional. En esencia, Dios es espíritu eterno, que está en todo lugar y por estar en todo lugar es omnipresente. Como está en todo lugar, lo sabe todo. Por eso decimos que es omnisciente. Como también es eterno, su conocimiento abarca pasado, presente y futuro. Estamos hablando del tiempo de los hombres. Y por ser el creador de todo el universo, también se conoce como omnipotente. Todo lo puede, es todopoderoso. Es soberano sobre todas las naciones y reinos. Así que su autoridad es absoluta. Dios es inmutable, no cambia. Autosuficiente. Solo Él es autosuficiente, nadie más. Y es fiel a sus promesas. Siempre ha cumplido. Cumple y cumplirá sus promesas que están escritas en su palabra, en la Biblia. Dios se revela en la Biblia como Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes forman un solo Dios. Pero cada persona tiene su propia personalidad y función. Dios creó el tiempo cronos para sus criaturas humanas, para que pudieran registrar periodos de su existencia, de sus acuerdos, de sus trabajos. Y se reserva su propio tiempo, el tiempo de Dios, el tiempo kairos, por medio del cual irrumpe en el tiempo cronos, en otras palabras, entra en el tiempo cronos y realiza lo que él quiere, con la observación de que Dios siempre querrá hacer bien a su gran creación. Regresando a la manifestación divina, ya se dijo que no se refiere a la esencia divina, sino a su presencia adaptada a la comprensión y capacidad humana. O sea, repito, son manifestaciones visibles o audibles mediante las cuales Dios se deja ver directamente por los seres humanos. En cada caso puede resaltar distintos aspectos de la percepción de lo divino, ya sea visual, sensorial o emocional. Sí, sí, Dios se revela por medio de los sentidos humanos, muchas veces acompañado de acontecimientos extraordinarios. Las manifestaciones divinas han sido eventos transitorios, específicos y repentinos,
que provocaron temor, quiere decir respeto sumo, no miedo, respeto, temor, reverencia hacia Dios en el corazón de los que han presenciado o estuvieron presentes, diciendo en otras palabras, esos eventos, disfrutando una promesa de manifestación gloriosa de Dios para defender a su pueblo en el tiempo del profeta Isaías y el rey Ezequías, que para el día de hoy es una historia vivida, o sea, es una promesa cumplida. Vamos de una vez a Isaías 30, que es la base bíblica que disfrutamos. Versículo 1 y 2. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, porque creen que es fuerte, pero no lo es, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. El reino de Judá era objeto de amenazas de Sennacherib, rey de Asiria. En su desesperación, planeaban pedir ayuda a Egipto para efectuar alianza militar que les permitiera hacer frente al ejército asirio, sin consultar a Dios por medio de los profetas. Pedir ayuda a Egipto sin haber consultado a Dios quiere decir que no tomaron en cuenta que Dios era el único que podía defenderlos de la amenaza asiria. Falta de confianza, falta de fe, es deshonrar a Dios. La palabra sombra quiere decir amparo, refugio. Así, sombra de Egipto quiere decir apartarse de la protección de Dios para depender de una potencia extranjera que es incapaz de salvarnos. No confiar en Dios es pecado, pero buscar ayuda en otras naciones sin consultar la voluntad de Dios es pecado. La expresión añadiendo pecado a pecado se refiere precisamente a esa forma de pensar y por lo mismo de actuar del pueblo de Dios. Y el versículo 3 dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Quedó registrado en la historia que las autoridades de Judá decidieron enviar embajadores a Egipto secretamente para comprar caballos, carros y solicitar protección militar. Confiar en una potencia extranjera era falta de fe, porque esa ayuda, además de inútil, se convertiría en burla, humillación y fracaso para Judá. Dice el versículo 4, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Zoán y Janes eran ciudades egipcias importantes en ese momento. El viaje de Jerusalén hasta Egipto llevando tesoros y riquezas a un posible aliado que no cumpliría sus promesas de ayuda sería largo y peligroso, pues implicaba atravesar el desierto. El versículo 6 dice, profecía sobre las bestias de Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. El Negev es una región desértica, por lo mismo árida, al sur de Israel. En tiempos anteriores fue el lugar donde los israelitas vagaron durante 40 años después de su éxodo de Egipto. El profeta describe a una caravana de Judá atravesando el peligroso desierto del Negev por la acechanza de animales salvajes, que simbolizan dificultades extremas y los peligros mortales a los que se enfrentarían por desobedecer a Dios, pues Dios les aseguró que la ayuda de Egipto era inútil
y vacía. La instrucción precisa de Dios era que se mantuvieran quietos, esperando en su protección, solamente la protección de Dios. Dice el versículo 8, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Dios en su sabiduría eterna le pide al profeta que deje por escrito esta visión. Más o menos fue escrita por allá del año 715 o quizá entre 715 y 701 antes de Cristo, durante el reinado del rey Ezequías de Judá, pues está advirtiendo al pueblo sobre el peligro y la inutilidad de buscar una alianza militar con Egipto para protegerse de la inminente amenaza del imperio asirio. Dios quería que la rebelión de Judá quedara documentada para que pudieran consultarla después de que la alianza con Egipto fracasara, porque toda esta es palabra profética. Dice el versículo 9, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. A pesar de que constantemente los profetas les hablaban en nombre de Dios, preferían vivir en el engaño, alejados de los mandamientos. Preferían profecías falsas que justificaran sus malas decisiones. No querían que el mensaje de Dios modificara su estilo de vida, sus alianzas políticas con Egipto y sus costumbres idólatras. No querían oír predicar el mensaje de Dios. Animaban a sus profetas y videntes a enseñar mensajes agradables porque estaban cansados de oír hablar de la ira divina. Querían recibir halagos, no condenas. Dice el versículo 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os dará este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Advierte que el deseo de hacer alianza con Egipto, si llegara a consolidarse, no será de beneficio para Judá. La ayuda de Egipto sería vana y no efectiva, pues esa potencia pagana lo traicionaría. Confiar en violencia quiere decir que Egipto era una falsa seguridad. La iniquidad del pueblo se compara con un muro agrietado a punto de caer. El colapso de ese muro anuncia que el castigo vendrá de forma súbita e inevitable. El pasaje explica que cuando los humanos ponen su confianza en algo que es falso, terminan en desgracia, desastre, calamidad. Dice el versículo 14, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego al hogar o para sacar agua del pozo. La fragilidad del vaso es muy parecida a la condición de los que se apartan de Dios, pues al quebrarse no se puede utilizar para nada útil, lo que representa la pérdida de propósito y valor en la vida. Desde otro enfoque, resalta la humildad y la confianza en los planes de Dios que están diseñados para el bien y la consecución de los propósitos divinos. Dice el versículo 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros oiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. En descanso y reposo seréis salvos.
Es un llamado a confiar plenamente en Dios, que es su única seguridad. ¿Sí? Dios mismo se está ofreciendo. Les dice, esténse quietos, yo los voy a ayudar. La quietud y confianza se refiere al disfrutar de paz interior que surge al entregarle a Dios toda la situación, por difícil que parezca, evitando la ansiedad y urgencia por controlar todo. Cuando el profeta dice, y no quisisteis, quiere decir que las autoridades de Judá dependieron de sus propias fuerzas y perdieron la protección que solo Dios ofrece y cumple. El pueblo confiaba en su fuerza propia y en sus propios recursos, en lugar de buscar la ayuda de Dios. La advertencia es clarísima. Confiar en lo humano puede llevar a la derrota. Si el pueblo hubiera esperado en Dios y confiado en Él en lugar de huir a Egipto, podrían haberse salvado, pero decidieron tomar las riendas de la situación y buscar seguridad fuera de Dios. Eso lo decimos ahora porque ya es historia, pero en ese momento era una profecía apenas. Dice el versículo 17, un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Habrá tal confusión que ni siquiera dos quedarán juntos, sino que cada uno será solitario como bastón o un estandarte en una colina. Con esas expresiones, el profeta recuerda que el pueblo de Dios debe ser humilde y conducirse modestamente, a pesar de que tenga riqueza y fuerza, porque si se envanece, Dios derribará su orgullo y serán cobardes las mujeres y los niños, de modo que no se pueda soportar la vista de un solo enemigo. El versículo 18, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¡Qué contraste! Sí, porque Dios es paciente y espera el momento adecuado para intervenir en la vida de su pueblo. Pues a pesar de las fallas humanas, Él está dispuesto a perdonar y restaurar. Dice el versículo 19, ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Esta expresión refleja la tierna compasión de Dios en momentos de adversidad, pues Dios escucha y responde el clamor de su pueblo. Nunca más llorarás. La seguridad de una restauración completa donde el sufrimiento y la angustia temporal serán reemplazados por el consuelo y la paz. Dice el versículo 20, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Pan de congoja y agua de angustia es una expresión que simboliza el tiempo de prueba, disciplina y sufrimiento que el pueblo experimentará debido a sus rebeliones y malas decisiones. Pero también asegura que en medio de la aflicción Dios estará presente para enseñar la palabra que redirigirá a su pueblo para tener una relación cercana y directa con Él. A pesar de la disciplina y el sufrimiento, Dios saldrá y será guía para el pueblo, para su pueblo. Dice el versículo 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, ese es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este versículo enfatiza la dirección que Dios ofrece a aquellos que buscan su guía. La promesa de que Dios hablará y guiará a su pueblo es un consuelo en tiempos de dificultades, de incertidumbre. Dice el versículo 22, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe.
Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espacios de esas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Es la declaración de abundancia y restauración que llegará como resultado de la obediencia y la confianza en Dios. Un efecto directo será que dejarán la idolatría y habrá prosperidad en la agricultura, simbolizando un tiempo de bendición y paz. Por su gran fidelidad, Dios siempre buscará restaurar a su pueblo, por lo que invita a confiar en su guía y esperar en su misericordia. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. El profeta recibe la revelación de Dios, manifestándose con furor y fuego consumidor para destruir a las naciones opresoras. El profeta puede mirar que el Señor viene desde lejos envuelto en una ira ardiente y humareda densa. Sus palabras son como fuego devorador. Su juicio es por medio de una destrucción sobre las naciones, entre ellas a Siria, a quienes sacudirá y llevará a la ruina. Dice el versículo 29, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. El pueblo fiel sentirá alivio, disfrutará de la alegría que se vive durante una fiesta solemne, pues habrán encontrado en Dios su refugio y salvación. El versículo 30, tremenda manifestación divina. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Que hay una manifestación divina. La manifestación divina se refiere a su presencia adaptada a la comprensión y capacidad humana, dijimos, revelándose por medio de los sentidos, muchas veces acompañado de acontecimientos extraordinarios. Retomamos, en este versículo Dios interviene con potente voz. Eso simboliza su poder. Su brazo que desciende representa su justicia. Furor de rostro como llama de fuego, torbellino, tempestad y piedra de granizo representan la intensidad de sus acciones, asegurando que Dios no está distante, sino que está involucrado en la historia y actúa contra la maldad. Dios mismo defenderá a su pueblo, descargando su juicio sobre los opresores asirios. Dios usará su poder absoluto y devastador contra los enemigos de su pueblo. Este es un caso específico, está refiriéndose a Asiria. El brazo de Dios representa su fuerza activa y su capacidad para intervenir en la historia humana para salvar a los suyos o castigar la maldad. Esta manifestación de Dios que el profeta Isaías recibió tuvo su cumplimiento, que quedó registrado en Segundo de Crónicas, en el capítulo 32, versículos 20 al 23, y en el mismo libro del profeta Isaías, más adelante en el capítulo 37, los versículos 33 al 36. Tomemos Segundo de Crónicas 32, 20 al 23. Dice así, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Está su brazo fuerte.
Ahí está su promesa cumplida. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo de todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Dios cumplió. Pero lo refuerza el profeta Isaías en el capítulo 37, dijimos. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. A pesar de la desobediencia de Judá, cuando se sintieron amenazados por el ejército asirio, el rey Ezequías y el profeta Isaías se humillaron delante de Dios como autoridades. Pidieron perdón y suplicaron su ayuda. Y Dios, que es bueno, misericordioso, eterno, Dios escuchó su clamor y contestó cumpliendo su promesa que había sido registrada aproximadamente 10 a 15 años antes de la invasión de Sennacherib, rey de Asiria. En la actualidad, Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, por eso es inmutable. En los últimos tiempos se manifestó en la persona de su Hijo Jesucristo, quien tomó forma humana y vino para mostrar a la humanidad cómo es Dios. Pues en Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la manifestación gloriosa de Dios. Y Jesús te ama. Él quiere manifestarse en tu vida con brazo fuerte y poderoso. Piénsalo, medítalo, invítalo. Bendiciones. Búsquennos en Ventana Virtual Cristiana Radio y en las redes como Disfrutando la Palabra, a nombre de Rosario Hernández Ojeda. Que les bendiga.